Buenas compañeras, compañeros y profesora. El día de hoy mi compañera Valeria Trejos y mi persona Scarlett Méndez vamos a hablarles un poco sobre las características psicosociales del hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual posee una gran cantidad de características que lo van a diferenciar de cualquier otro tipo de violencia o de abuso. Estadísticas sobre prevalencia indican que las mujeres mayoritariamente son más hostigadas que los hombres, por un asunto de jerarquía de género, como lo apunta McNichol en su libro Hacia una teoría feminista del Estado. Para comenzar, tenemos lo que son los actos repetitivos y premeditados. Estos se refieren a que prácticamente siempre, en su mayoría, lo que es la persona que va a realizar el hostigamiento, lo que va a hacer es planearlo. Va a costar mucho que sea algo espontáneo, sino que será una acción planeada en cierto momento, cierto lugar, cierta situación. La persona normalmente lo que busca es aprovecharse de la vulnerabilidad de la víctima, cómo se sienta emocionalmente, del lugar en el que se encuentre, de si está pasando alguna situación difícil, ya sea familiar, de estudio o personal. Y principalmente, obviamente, el objetivo de este hostigamiento sexual es llegar a una conducta en sí sexual hacia esta persona agredida, lo cual le genere placer y satisfacción al agresor. Segundo, tenemos lo que son los sentimientos de desagrado que resultan molestos. Estos se dividen en tres. Está lo que es a nivel conductual, los sentimientos de desagrado, ¿verdad? Lo que nada sería lo que la víctima va a sentir de manera molesta con respecto a la agresión que se le esté presentando. A nivel conductual, esta puede llegar a sufrir de problemas de sueño, que insomnio o somnolencia, cualquiera de los dos. En lo que son los estudios se verá afectada la persona debido a que no podrá estar concentrada del todo en los aspectos educativos. Puede perder o subir de peso, esto debido al estrés, a la preocupación, al miedo, y se vuelve mucho más vulnerable ante cualquier otro tipo de violencia. Lo que es a nivel emocional, esta persona se va a terminar sintiendo desagradable, lo que se le dice como cochina, eso de que, tal vez no sé, cuando ya la persona fue agredida, de que se le realizó hostigamiento, pero ya hubo toqueteos, hubo manoseos, la persona se siente sucia, se siente mal con ella misma, ya que a veces se puede sentir hasta culpable. Le puede caer en depresión, en ansiedades o hasta en algún tipo de ira. Y por último, tenemos lo que es a nivel cognitivo, que sería cuando ya empieza a afectar más que todo a nivel también neurológico, donde la persona empieza a imaginarse situaciones, a recordar los momentos en los que pasó ese hostigamiento y demás. Aparte de estos sentimientos de desagrado, se pueden incluir ciertos efectos que se ven muy comunes relacionados con esta característica, que puede ser problemáticas a nivel familiar, de pareja, con amistades, que la persona ya no se relacione de la misma manera. Aparte de contar con insomnio y demás, puede también llegar a padecer de trastornos del sueño, donde ya la persona no puede dormir, donde tal vez ve imágenes en las noches que le impidan esa paz y ese descanso para poder tener un sueño reparador. Se va a empezar a sentir insegura de sí misma, de las demás personas también, ese miedo de pasar por las calles y que le pase lo mismo, que sea hostigada nuevamente. Esta persona normalmente va a andar también mucho a la defensiva, va a andar más irritable, ya que va a esperar lo peor de la sociedad. Siguiente tenemos lo que es la característica de que la persona que hostiga persigue una meta sexual. Esta característica va más que todo guiada hacia el cómo se puede comprender, cómo podemos
intentar como encontrar o percibir si alguien es un agresor, si es una persona que practica el hostigamiento sexual. Normalmente la persona, pues, uno siente como esa mala vibra, ¿verdad? De que es como, siento que me miro raro, siento que lo que me dijo no lo dijo con un buen sentido, no lo dijo de buena manera. Eso que tal vez es más que todo, ¿verdad? Son las chicas que uno pasa por la calle y le gritan algo. Entonces es muy distinto a que, no sé, tu pareja o una amistad te diga, qué bonita te ves hoy, a que pases por la calle y te griten, uy, qué guapa, pero uno siente el doble sentido, uno siente la mala intención. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado. También con lo que es el tono en que la persona le habla o dice las obscenidades, o tal vez ni siquiera son palabras como vulgares o con doble sentido, pero que por el tono con el que la persona lo dice se pueden tomar de mala manera. También lo que son los gestos, ¿verdad? De cómo la persona hostigadora mira a la víctima, que se le quede viendo, que le haga alguna cara, que la persona se sienta como intimidada. Vamos a tener en cuenta que como estamos hablando de características de hostigamiento sexual, van a ser varias y todas van a tener la misma gravedad. No por no ser un abuso exactamente sexual, no quiere decir que tenga otro significado, otra connotación, otra gravedad. Siempre van a significar lo mismo y se pueden dar de diferentes maneras, ya sea una petición de favores sexuales, insultos, observaciones, bromas, insinuaciones de carácter sexual, comentarios, bromas, gestos o miradas sexuales, manoseos, jalones o pellizcos, siempre en forma sexual. Como bien sabemos, el hostigamiento sexual se puede dar en todos los ámbitos donde uno se encuentre. Puede ser en el ámbito educativo, en la universidad, por ejemplo, si un profesor te ofrece salir con él a cambio de una nota, fotos a cambio de una nota o una conversación donde te llegues a sentir insegura, ya podemos estar hablando de hostigamiento sexual. En la parte laboral, si tu jefe o un compañero de trabajo te dice que si quieres subir el sueldo tienes que hacer algo a cambio, igual algo que te haga sentir insegura, ya se va a convertir en hostigamiento sexual. Y de la misma manera en la calle, donde vayas caminando y alguien te ofrezca algo que no te guste o te digan palabras, cosas que te hagan sentir insegura, ya lo vamos a considerar de la misma manera. El hostigamiento sexual puede presentarse de distintas maneras, como chantaje, cuando se condiciona a la persona con la consecución de un beneficio laboral, aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el empleo para que acceda a comportamientos de connotación sexual. También como ambiente laboral hostil, en el que la conducta da lugar a situaciones de intimidación, humillación a la víctima. Los comportamientos que se califican como hostigamiento sexual pueden ser de naturaleza física, ya sea violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios, verbal, comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de la vida, la orientación sexual, llamadas telefónicas ofensivas e incluso no verbal, como silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos y entre otros. Para hablar un poco sobre el ámbito de trabajo, según la Organización Internacional de Trabajo, define el hostigamiento sexual como el comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos, no deseado y ofensivo. Según la cita de la Convención Belém do Pará, en un artículo llamado Género, Salud y Trabajo, publicado por la Organización Internacional de Trabajo, nos define hostigamiento sexual como comportamiento de tono sexual, tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad. Es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo
en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil. El acoso sexual es una manifestación de relación de poder. Las mujeres están más expuestas a ser víctimas del acoso sexual precisamente porque se encuentran en posiciones de menos poder, más vulnerables e inseguras. A veces tienen más baja autoestima y menor confianza en ellas mismas, pero también puede ser objeto de acoso cuando se las percibe como competidoras por el poder. Por tanto, el acoso sexual afecta en todos los niveles jerárquicos y tipos de trabajo. Entonces, cómo se va a sentir la víctima que sufre el hostigamiento sexual? Pueden tener miedo, se sienten estresados, deprimidos, ansiosos, van a tener ideas sobre hacerse daño a sí mismos, incluso suicidarse, no van a tener confianza en los seres queridos ni en las personas que los rodean, van a querer andar solos, van a aislarse, porque lo primordial es lo que van a tener miedo. ¿Cómo se va a sentir en este caso el victimario? Pues el victimario va a tener un poder de superioridad. Va a creerse más que la otra persona, es eso lo que lo lleva a hacerle daño. Y va a actuar sobre ella de forma repetida. Si una persona es víctima de hostigamiento sexual y no hace nada, puede sucederle en varias ocasiones. En el caso de la víctima, como un objeto se va a referir que no van a ser tomados en cuenta ni sus derechos ni sus sentimientos, viéndola como inferior y diferente a la persona que le está haciendo el daño, para no sentir culpa. Aunque suene complicado, es normal que en la sociedad se vea a las mujeres como objetos sexuales, y esto se convierte en una razón del hostigamiento sexual. Intentan usar a la mujer sin mayor limitaciones. Sexto, tenemos lo que son los actos que van desde menos severos hasta conductas altamente violentas. ¿Por qué se habla de menos severos entre comillas? Porque todos pensamos diferente, todos sentimos diferente, tenemos diferentes emociones, diferentes pensamientos, y lo que para una persona puede ser un acto sumamente violento, para otra puede ser algo de un menos nivel, más llevadero, o para lo que una persona es un acto que dice como, no pasa nada, para otra puede ser algo así como, uy, no, ¿verdad? Eso no, sí no lo soporto. Entonces, esto es más que todo que va como en una línea, ¿verdad? Normalmente el agresor no empieza de una y con lo más violento. Normalmente va de poco en poco, ¿verdad? Más que todo si ya va a llegar a una meta sexual, no va a llegar de una vez al acto, sino que empieza desde lo más bajo hasta llegar ya al punto donde se agudiza la situación. En un ejemplo puede ser a nivel laboral, el hostigamiento laboral, que no sé, el jefe venga y le diga, ok, si, no sé, me aceptas darme tu número, eh, te quito un poquito menos de trabajo. Que no, solo darle el número, no hay problema. Pero ya después de eso, ok, si me aceptas almorzar hoy, puedes salir más temprano. Ya cuando te das cuenta es, no, si me das un beso, tal cosa, tal beneficio. Hasta que llega el punto hasta donde el agresor tiene el descaro, ¿verdad? Decir, ok, no, si te acuestas conmigo, si me das esto y esto a nivel sexual. Y aunque uno no lo crea, ¿verdad? Hay personas que lo aceptan. O personas que simplemente se dejan intimidar por eso. Y más bien se sienten culpables de lo que están haciendo sin darse cuenta que están siendo la víctima de esa problemática. Séptimo está lo que son las acciones y conductas que se dan, que al parecer para algunas personas no son consideradas hostigamiento. Sin embargo, son totalmente causas y efectos de un abuso, de un acoso. Esto se ve más que todo en entrevistas realizadas por universidades, como lo fue una realizada por la Universidad Nacional de Costa Rica, donde se les pregunta más que todo a estudiantes mujeres si han sido víctimas de hostigamiento. A esto algunas responden que no,
Sin embargo, al realizárseles otras preguntas como si han tenido, no sé, han sido presentes de miradas o silbidos insinuantes, mensajes no deseados, manoseos no deseados, y contestan que sí. Es como, ok, no, pero entonces sí ha sido hostigada, sí ha sido parte de esta práctica, sí ha sido víctima de esto. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad ha normalizado varias prácticas y varias conductas que son totalmente violentas, pero que debido a cultura, patriarcado y demás movimientos no se ven a este nivel de desagrado, ¿verdad? Y de abuso, lo cual debería de ser más bien denunciado. Ella uno de los miedos en muchas ocasiones de la mujer de mandar a aquel hombre que la hizo pasar por un hostigamiento sexual es porque suelen decir ella lo incitó. Si usaba vestido, si usaba un short, si usaba una blusa de tirantes, si usaba agua, siempre va a ser la culpable para esas personas. Entonces, es hora de que entendamos que las mujeres podemos vestir siempre un vestido, una enagua, un short, una blusa, y no necesariamente es para los hombres, no es para que nos griten cosas a la hora que vamos caminando en la calle, cuando vamos solas sobre todo. No es para que nos echen esas miradas, no es para que nos digan esas porquerías. Es simplemente porque queremos vestirnos así y no nos hace falta que nos digan nada. Entonces salir con esa excusa de que ella lo incitó es totalmente falsa, pues los hombres cosifican a las mujeres como objeto sexual de sus fantasías únicamente. Hay que tener en cuenta que no solo la persona que sufre de este acoso va a tener graves consecuencias, sino también las personas que lo rodean. Para las víctimas hay sufrimiento psicológico, como humillación, disminución de la motivación, pérdida de autoestima, entre otros. Cambio de comportamientos como aislamientos, deterioro de las relaciones sexuales, enfermedades físicas y mentales producidas por el estrés, incluso el suicidio. También el riesgo de pérdida de trabajo o aumento en la accidentalidad. Para las personas que nos rodean, puede disminuir la producción de la empresa, por ejemplo, si fuera en el sector laboral. ¿Por qué? Porque hay peligro del trabajo en equipo, desmotivación, absentismo. Y para la sociedad incluso van a haber consecuencias. ¿Por qué? Por los costes a largo plazo para la reintegración de las víctimas, el incremento de la violencia de género, violencia laboral, discriminación en el empleo, gasto en los procesos legales y penales, dificultad para el acceso de las mujeres a trabajos de alto nivel, buenos salarios tradicionalmente dominados por los hombres. Y además, la vida de una mujer va a cambiar totalmente, no solo para ella, como dije anteriormente, sino para toda su familia inclusive. Otros graves problemas que puede encontrar esta persona van a ser trastornos emocionales, baja autoestima, actitudes pasivas, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, que reitero, como lo mencioné anteriormente, e incluso pérdida de interés por los estudios, lo que puede desencadenar un menor rendimiento y fracaso, ya sea escolar, colegial u universitario, e incluso la aparición de trastornos fóbicos, de tener miedo a vivir nuevamente esta triste situación. Respecto a algunos mitos sobre el acoso sexual y sus realidades, primero que nada está lo que es cuando se dice que la persona acosada es una mujer, se dice que ella lo provocó. Esto más que todo se ve cuando se refieren a la vestimenta, por ejemplo, que la chica ande un vestido, que ande una enagua muy corta o a veces hasta larga, de igual manera dicen que ella lo provocó, que un short, que una blusa escotada de tirantes, y se dice que ella es la que está provocando a la persona, o hasta cuando últimamente las chicas no usan, por ejemplo, un brasier, entonces que, no, como se te notan los pezones, ya estás provocando al hombre a que te hostigue, a que te acose, a que te viole, lo cual no es cierto. El hostigamiento sexual jamás es provocado por la víctima. Todos son libres de vestir, de andar, de caminar tranquilamente, ya que esto se debe al respeto y no tiene nada que ver. La víctima jamás
va a provocar al abusador. Segundo, cuando se dice que el hostigamiento no es un problema grave, para nada. La realidad es que totalmente el hostigamiento es una problemática bastante grave, la cual puede llegar a niveles mucho mayores que las personas a veces no se imaginan. De hecho, existen investigaciones tanto en Costa Rica como en otros países donde se ven experiencias tanto a nivel familiar, de trabajo, de estudio, sobre el hostigamiento sexual. Esto dándose muchísimo más también en las universidades, incluyendo la Universidad Nacional, donde existen personas testigas y víctimas directas de esto. Tercero, está lo que son que los hombres que hostigan a las mujeres son enfermos mentales. Esto no es correcto. Los hombres, no es porque lleguen y acosen a una chica, la hostiguen y demás, no significa que padezcan alguna enfermedad psiquiátrica o psicológica. No tiene absolutamente nada que ver. Esto no es un problema neurológico ni mental. Es simplemente que el hombre ve a la mujer como un objeto, como una satisfacción de su placer y están dispuestos a realizar prácticamente cualquier cosa con tal de satisfacerse a ellos mismos. Sea manteniendo relaciones, coqueteos, palabras, entre otros. Esto más que todo debido a que a través de la historia, y aquí es donde también se da un poco el tema del patriarcado, se ve que el hombre cree que puede dominar a la mujer y que tiene un poder mucho mayor sobre ella, cual no es así. Tanto la mujer como el hombre tienen sus derechos, su valor y todos son fuertes, son capaces de cualquier cosa. Ninguno tiene que estar encima del otro. Como cuarto es el hecho de que se dice que el hostigamiento sexual solo va a afectar a cierta parte de las mujeres, a cierta población de la sociedad del país o del mundo ya en general. No. Cualquier mujer puede ser víctima de un hostigamiento sexual, sea cual sea su edad, su vestimenta, su etnia, su religión, el trabajo en el que esté, el puesto que ocupe, todas. O sea, puede ser que hasta sea la jefa del edificio, del trabajo, de la oficina, lo que sea, que igual puede sufrir hostigamiento sexual por parte de otro de los empleados, por parte de cualquier miembro de su familia. Esto no tiene nada que ver, porque a veces hasta los hombres, ¿verdad?, son víctimas de hostigamiento sexual. Sin embargo, en menor cantidad, pero no hay solo una parte. Todos pueden llegar a padecer de ser víctimas de un hostigamiento sexual. Y como quinto está que el hostigamiento sexual complace a las mujeres. Para nada. Ningún tipo de hostigamiento, ningún tipo de acoso o violencia va a complacer a la víctima. Más bien va a generar desagrado, va a generar problemáticas, depresiones, ansiedades, incomodidades, aislamiento. Además de los mitos hablados por mi compañera, se pueden mencionar las falsas denuncias, ¿verdad? Falso lo que ocurre es que todavía existe tolerancia social frente al acoso sexual, ya que consideran conductas naturalmente masculinas y machistas. Por naturaleza, el hombre no se controla, también es totalmente falso. La sexualidad humana no es exclusiva de los varones. Los patrones de masculinidad tradicional o machista magnifican su libido. Eso quiere decir, es una simple excusa. Toda conducta de naturaleza sexual no bienvenida y rechazada va a ser hostigamiento sexual. Ignorando no va a desaparecer, puede provocar más bien que siga varios años así. ¿Qué debemos hacer? Hablar, denunciar. Las mujeres no pueden detener el hostigamiento porque siempre va a haber un hombre que quiera hacerlo. Pero ¿qué podemos hacer? Disminuirlo, como lo he dicho en repetidas ocasiones, hablando. Porque si llegamos a denunciar a una sola persona que nos esté haciendo hostigamiento sexual, podemos salvar a muchas mujeres de que vivan eso. Respecto a la pregunta sobre por qué no se denuncia, por qué apenas la persona es hostigada, acosada, violentada, no busca esa ayuda, no busca cómo
denunciar al agresor. Existen varios puntos, varias características sobre esto. Tenemos lo que son procesos muy lentos, muy engorrosos. Esto debido a todo el proceso administrativo que debe pasar la persona para poder denunciar, lo cual a veces pues, les resulta incómodo, se sienten como, ¿verdad? Como raros, de que, ay no, y después no me va a creer, después esto, después el otro, ¿verdad? Entonces cuesta mucho que la persona llegue y tome esa iniciativa de ir y poner la denuncia de inmediato. Más que todo también para no hacer como todo ese papeleo. Lo que es la pérdida de prestigio, esto, más que todo cuando el hostigamiento es a nivel laboral, ya que la víctima considera que sus compañeros de trabajo pueden, aislarla o verla de una manera distinta o hasta culpar por la situación, porque aún existen personas que, ¿verdad?, culpan a la víctima por haber sido hostigada. El temor a ser ridicularizada o aislada, esto de igual manera se puede dar tanto a nivel laboral como de estudio, como familiar, debido a que la persona puede sentir que, es que tal vez el grupo con el que estoy piense mal de mí, me aparte, me rechace, y demás. El temor, como se dijo, que no les crean, ¿verdad? Que digan no, para nada, o tal vez está exagerando, tal vez no es como lo está contando realmente. Por eso, más que todo, y pues no sé, se ponen a realizar todo ese papeleo, todo ese proceso administrativo, ya que consideran que de igual manera van a decir que no es cierto. También finalmente está lo que es que la persona cree que no tiene pruebas. A la persona no poder llegar y, por ejemplo, se da mucho de que ponen leyes que castigan al agresor, ok, pero que le piden que el nombre, casi que le piden la cédula y todo del agresor, ¿verdad? Y obviamente la persona no va a llegar y le va a preguntar a la persona hostigadora, ¿y cómo te llamas para denunciarte? O me dejas tomarte una foto, me dejas grabarte, porque es que necesito ir a poner la denuncia. Entonces, la persona dice, no, ok, van a decir, las pruebas son escasas, y de hecho sí se dice, sí se da, que es como, no, es que es tan difícil de comprobar la situación, y al final no se llega a nada a la denuncia. Con respecto a las consecuencias adversas de denunciar, a las cuales nos referimos con las dificultades que cuenta la persona a la cual se le practica el hostigamiento, sería más que todo lo que es que no le creen. Las personas que intervienen en el proceso de investigación normalmente cuestionan a la persona hostigada y no le creen su versión o no, tal vez le creen solo una parte. Con respecto a la valoración inadecuada de la prueba, esta se refiere a que en la mayoría de los casos las pruebas que se aportan se les dice que no son completas, que es difícil encontrar como alguna prueba más directa o algo donde se pueda investigar correctamente o afirmar que la persona sufrió de hostigamiento, ya que este hostigamiento normalmente se da en espacios privados, como lo es los empleos. Las personas también no quieren presentarse como testigos. Esto significa que muchas personas se ven afectadas y son víctimas de hostigamiento sexual y tal vez llegan y le piden a alguien más que sea testigo ante la situación, ante la denuncia. La persona acepta y luego se quita, por decirlo así, o no se presenta. No se dan todas las situaciones, sin embargo, sí en la mayoría, en la cual la persona no se presenta a declarar. Finalmente, lo que es la parte emocional de la persona, la salud mental, se ve sumamente afectada debido al estrés de tomar la decisión de denunciar, al tener que estar brindando declaraciones o hablando nuevamente de la situación que sucedió y de cómo se sintió, porque esto lleva a la persona que recuerde esos momentos los cuales van a afectarle emocionalmente. También el hecho de estar presentando pruebas, testimonios, son aspectos que pueden causar mucho estrés y cansancio emocional en la víctima. Se sabe que como todo proceso judicial es algo desgastante emocionalmente, ¿verdad?
hay que ir en varias ocasiones, hay que tener el hecho presente varios tiempos porque hay que estarlo repitiendo en varias ocasiones, ¿verdad? Es todo parte del proceso. Esa es una de las consecuencias adversas de denunciar. Para que al final pueda haber una sanción final leve, que lo dejen en casa, ¿verdad? Que solo uno se puede acercar a la persona. Y está bien que no se pueda acercar a la persona, pero uno no sabe si se lo va a hacer a alguien más. Además, hay pérdida de empleo y derechos. ¿Por qué de empleo? Tienes que estar pidiendo permiso, muchas personas ven esas situaciones mal. Con solo el hecho de que estés en un proceso judicial lo ven mal. Una de las consecuencias positivas de denunciar es el empoderamiento personal. ¿Por qué? Porque van a ver que no todas las mujeres van a sufrir esos maltratos, esos desprecios, esas humillaciones, que no tenemos por qué quedarnos calladas, que hablando podemos salir adelante y pueden pagar ellos sus grandes consecuencias. Además, podemos lograr una sanción. Si están haciendo algo malo, pues deben de pagar. Empezando con una denuncia y ya cuando se logre una sanción vamos a contar con una mayor tranquilidad tanto laboral como educativa. ¿Por qué? Porque no vamos a estar viviendo con ese miedo de ¿y ahora qué nos van a hacer o qué nos van a decir? ¿Quién más estará sufriendo esto que yo acabo de vivir? No, si no sabemos que esa persona va a estar pagando, cumpliendo de su condena por lo que hizo y asimismo uno continuar con la calidad de vida que todas las personas merecemos, tanto en la parte laboral como educativa, según donde se presente este problema. Y para terminar, da un aporte positivo al medio laboral y contribuye al proceso de denuncia de otras víctimas. Muchas mujeres vivimos esto en alguna parte de nuestra vida y en cualquier ámbito. No todas hablan, todas tienen temor, eso sí, pero no todas se atreven a hablar. Entonces, con que una persona llegue y hable puede ser la salvación de muchas otras mujeres que quizás han sufrido esto muchos años atrás. Muchas gracias.